Hola a todos. Giorgia Meloni, el presidente del Consiglio italiano, o mejor dicho, el primer ministro italiano, se encuentra en una difícil posición de gobierno por la constitución de este país. Es una constitución y es uno de los pocos países al mundo donde el primer ministro tiene sus poderes que son extremadamente limitados. Por ejemplo, estos ministros vienen propuestos por el jefe del gobierno, pero el que da la luz verde es el presidente de la República. Al mismo tiempo, el primer ministro, en este caso Giorgia Meloni, debido a la Constitución italiana, no puede despedir a ninguno de sus ministros. El despido de estos ministros tiene que pasar por medio de un proceso muy complicado que vuelve a involucrar el presidente de la República, que en el caso actual, en el particular momento histórico en que se encuentra Italia, el cargo es representado por alguien de izquierda, por alguien que era Sergio Mattarella, era un democristiano, un democrático cristiano de izquierda, que después de un largo proceso judicial que atacó ese partido, esos políticos de izquierda se unieron a lo que eran los reduces del Partido Comunista y representan hoy día la oposición al gobierno. Al mismo tiempo, Giorgia Meloni es un político que tiene una capacidad muy grande de enfrentar las dificultades, al punto que en Italia, que es un país notoriamente machista, ella fundó su partido y es el partido más querido y con más apoyo en Italia. Un caso único en este país, y las capacidades de Giorgia Meloni vienen reconocidas en Europa y sobre todo afuera de Europa, también Estados Unidos, Argentina. Ella es reconocida como un baluardo en este momento de la democracia en Europa. De hecho, es reduce de una gira en Arabia Saudita, donde logró negociaciones y acuerdos comerciales por un valor de alrededor de 10.000 millones de euros, una cifra para Italia muy importante sin duda. Ahora bien, la oposición, ¿por quién es representada en Italia? Bueno, la oposición en Italia es representada por los reduces del Partido Comunista y, en particular, uno de sus miembros es el presidente de la República, que, afuera de la costumbre italiana, es la segunda vez que ocurre, ha sido nombrado otra vez. O sea, normalmente en Italia los presidentes de la República hacen su mandato. En este caso, tuvo una reelección Sergio Mattarella. Y cabe destacar que prácticamente desde la primera República Italiana, la que vino después del fascismo, del nazifascismo, los presidentes de la República Italiana en su casi totalidad han sido representados por la izquierda. Y es una constitución, repito, que tiene los poderes sumamente fragmentados. El poder ejecutivo, el gobierno, tiene un rango de acción sumamente limitado por la Constitución, que es muy limitativa. Al mismo tiempo, hay una institución adentro de la República que es la que, podríamos decir, manda verdaderamente o que tiene el poder de destruir gobiernos, y es el sistema judicial, los magistrados. Los magistrados tienen en su gran mayoría una orientación, podríamos decir, de izquierda o de extrema izquierda. Muchos de ellos, cuando terminan su carrera como magistrados o deciden, otros en un cierto momento de su carrera, de suspender su trabajo en la magistratura y tirarse en política. Muchos de estos se han visto electos en la fila de la izquierda o de lo que representa actualmente el Partido Democrático. Ahora bien, pero la oposición en este momento en Italia es muy fragmentada, tiene su principal exponente, una joven, Elly Schlein, que es la presidenta del Partido Democrático, la cual, si uno la escucha hablar, es ver algo como podía ser Kamala Harris en Estados Unidos. Entonces es una oposición muy fragmentada, que tiene las ideas poco claras, y la mayoría de los italianos apoya el gobierno. Pero, ¿qué pasa en Italia? En Italia ocurre que
La oposición en este momento la manejan los magistrados, el sistema judicial. Hace unos días, un general líbico, Al-Mastri, o mejor dicho, el nombre es Jem Osama El-Mastri Abish, había viajado a lo largo de Europa. Él alquiló un Mercedes en Alemania, había visitado varios países, cruzó la frontera, entró a Italia y se iba a ver un partido en Turín del Juventus. La Corte Internacional de Justicia pide la captura por este general. Y casualmente, en lugar de capturarlo en Alemania, lo dejan que lo capturen en Italia. En Alemania ya estaba esa orden, así aparece de las fechas de movimiento, pero no pasó nada. En Italia lo capturan. El proceso, como esa orden fue ejecutada, tuvo algunas imperfecciones, entonces el gobierno de Italia lo vuelve a mandar a Libia, a su país. Al-Mastri, en cierta medida, es un freno y una barrera a la invasión de migrantes clandestinos que llegan a Europa. Entonces, el haber entregado por parte de Italia Al-Mastri a la Corte Internacional de Justicia hubiese sido abrir las puertas a una invasión sin freno. Creo que el gobierno finalmente decidió liberarlo para controlar el problema de la migración. Y tomaron, digamos, el pretexto de algunas imperfecciones en la orden de captura para liberarlo. Pero sin duda es por el bien de Italia. O sea, el gobierno tomó esa decisión por el bien de Italia y por la invasión que ya se ha convertido en algo totalmente inmanejable. ¿El resultado cuál fue? Que los magistrados empezaron a investigar a Giorgia Meloni, le abrieron una investigación. Probablemente, no sé, ella ni se enteró de lo que estaba pasando. Probablemente sí, probablemente no sabemos en este momento. Investigó el ministro de Justicia, Carlo Nordio, un magistrado, en este caso un magistrado que está del lado más derecho, pero es una oveja blanca en un montón de oveja negra. Y el ministro de Seguridad, el señor Piantedosi. Entonces la pregunta de fondo es si esta acción de la magistratura tiene o no tiene algún sentido. Yo considero, y es mi opinión, que no tiene ningún sentido y lo único que hace daña la imagen del gobierno italiano alrededor del mundo, que probablemente es el objetivo de la izquierda democrática, que quiere denigrar constantemente y continuamente a todos sus adversarios políticos con el fin de regresar al poder victoriosa en algún momento. Ahora bien, ¿debería la magistratura en un país como Italia intervenir tanto en las cuestiones de gobierno? ¿Y por qué la magistratura interviene tanto en las cuestiones de gobierno? Bueno, la culpa obviamente la tiene el sistema constitucional italiano, que ha sido diseñado de una forma que le ha dado a la magistratura en Italia un poder casi absoluto. Los magistrados en Italia son intocables. Solo ellos se pueden juzgar entre sí y, digamos, son muy, podríamos utilizar el término, van con los guantes de seda cuando se juzgan entre sí. Entonces, si uno observa desde fuera o desde adentro, parece que los magistrados trabajan en forma perfecta. O sea, ¿por qué? Porque, repito, las penas que se asignan a sí mismo en el caso de algún ilícito vienen ejecutadas con guantes de seda, suavemente, en forma sutil. Pero esto demuestra la dificultad que tiene un primer ministro italiano y un gobierno italiano para gobernar realmente. ¿Por qué? Porque el poder que tiene en sus manos es extremadamente limitado. Además, parece que esta acción de los magistrados sea una respuesta a una reforma de la justicia que se está tratando de implementar en Italia. Una reforma, obviamente, que ve totalmente contraria a la izquierda, puesto que el sistema judicial está totalmente alineado con la izquierda, totalmente contraria a la magistratura, porque verían sus poderes ligeramente limitados. Y tampoco serían, para ser honesto, habría que reconocer, tampoco sería que se limiten mucho. Lo que esa reforma lograría es que haya una separación entre los jueces, lo que juzgan, y
los público ministerio que llevan las acusaciones. O sea, en este momento las carreras pueden ser cruzadas, pueden salir, ir en política, regresar, o sea, pueden hacer un poco lo que quieren. Sería poner algunos guardrail, algunos límites a su carrera, porque el gobierno considera que sea demasiado amplio su margen de operatividad y que puedan brincar de jueces a público ministerio, sí, considera que finalmente le da un rango de acción demasiado amplio. Pero esa es la situación. Entonces, probablemente para contrastar la actividad del gobierno, la magistratura ataca el mismo gobierno, dañando su imagen a nivel internacional, cuando el gobierno ha hecho la única cosa cuerda que podía hacer en este momento. El enviar el general Al-Mastri a la Corte Internacional de Justicia hubiese sido abrir una invasión o la intensidad de la invasión de los migrantes clandestinos a niveles totalmente incontrolados. Por eso la decisión del gobierno, sin duda, es una decisión correcta. Sin embargo, repito, como la verdadera oposición en Italia no la hace el partido de oposición que, para que se hagan una idea, repito, la señora Elly Schlein es algo como ver Kamala Harris. No sé si se recuerdan la sopa de letras de Kamala Harris. Elly Schlein es alguien que te explica la economía circular, ¿no? La linealidad de la circularidad, de la economía, esas cosas. Entonces uno la escucha y dice, bueno, tiene razón, pero ¿qué es lo que quiere decir? Lo mismo que pasaba con Kamala, que recuerden que enseñaban a los niños a pronunciar correctamente Kamala Harris. Si usted decía Kamala Harris, decían que era ofensivo. Entonces, Kamala, algo parecido. Dicho esto, veremos qué pasa, pero esperemos que Italia logre finalmente la reforma de la justicia y que las cosas puedan avanzar un poquito más en ese país. Muchas gracias.